Sabéis que para mí es un placer siempre tener la oportunidad de estar con vosotros. Totalmente. Si nos vemos podemos darle un abrazo mucho mejor, pero que es cierto que os tengo un cariño especial porque desde la primera novela que publiqué con Espasa, digamos a nivel nacional, habéis Sí, estado ahí, me habéis apoyado desde el principio y es algo por lo que os estaré eternamente agradecido. nada, nada. Sabes que te queremos y eso ya está fuera de duda. Bueno, Miriam, pues cuando quieras. Pues nada, buenas tardes, chicos. Este sí que es el último club de la temporada, Sí. o bueno, hasta luego, hasta el siguiente en el otoño. Y la verdad es que terminamos estupendamente con Daniel, que como tú me has dicho, Pepa es un autor al que todos tenemos muchísimo cariño desde que apareciera en nuestras vidas con La melodía de la oscuridad, Sí. que fue un thriller que a mí me impactó. Y debo decir que después de todo este tiempo, pues ver que mantienes las virtudes que ya aparecían allí y que además hayas avanzado tanto en el manejo de tus herramientas de autor, pues bueno, es una maravilla. Una de las cosas que más me gustó de este thriller y que me sigue gustando en tus otras dos novelas es que lo muchísimo que dabas en muy pocas páginas. A diferencia de esos thrillers kilométricos de 600, 700 páginas, en los que te da detalles absolutamente a veces muy prescindibles, tú en poco más, no sé si llegabas a las 300 páginas en aquella primera novela, construías un universo entero, una relación entera, ya que Guardia Civil, Ciego, bueno, una historia que nos encantó. La segunda novela, El corazón de los ahogados, fantástica también, además ahí, pues una cosa que teníamos muchas ganas que hicieras desde que te conocimos, que es meternos en el mundo de los infantes de Marina bien, bien desde dentro. Y vaya si lo hiciste. Y bueno, ahora estamos en la tercera novela, El linaje de las estrellas, que es un poco un compendio de estas dos y aparte una proyección yo creo que a futuros trabajos. De nuevo, un protagonista singular, un sacerdote, un cura castrense. De nuevo, Cádiz, como estaba en la primera novela. Y una cosa que me gusta a mí especialmente es este crimen que tiene tanto que ver con la Segunda Guerra Mundial, el mundo de los nazis y cómo eso se ha mantenido pues durante casi 80 años, ¿no? Trepidante es decir poco, atmosférico es decir poco y con unos personajazos estupendos, sobre todo el Pater, que nos ha gustado muchísimo. Sí. Entonces creo que aquí tus lectores están ansiosos por ver qué les puedes contar de la novela, así que adelante. Tengo aquí los trastos y que entre a matar el primero que quiera. Que Pepa parece que va a perfecto. Bueno, antes de nada, darte las gracias por tus palabras, son generosas. Bueno, eres mi editora y yo entiendo que ese cariño pues se transmite en tus palabras, por lo cual te estoy enormemente agradecido, ¿no? Y hay algo que has apuntado que a mí siempre ha sido una preocupación que he tenido y es el tema de la síntesis o el ser capaz de contar mucho sin necesidad de cederme en el número de palabras o en el número de páginas, ¿no? En lo concreto y en que los lectores, a fin de cuentas, pues en unas pocas páginas tengan una imagen completa, no ya solo del protagonista, no ya solo de la acción que está ocurriendo, sino de toda la escena que lo envuelve, ¿no? Y que una trama pueda contarse, como comentas, en 300 o 350 páginas, a mí es algo que como lector disfruto mucho, porque cuando salgo de una lectura un poco más extensa, sí es cierto que cuando me encuentro una novela o una trama un poco más ligera, yo lo agradezco enormemente, son las historias que realmente disfruto y de alguna manera es lo que siempre he querido transmitir con mis obras y que mis lectoras también puedan disfrutar, ¿no? También había algo, también has comentado el tema de que a todos teníamos muchas ganas de que por fin escribiese sobre mi trabajo, no sobre el ejército. Y esto es algo que no hice en los comienzos precisamente por el respeto que le puedo tener al cuerpo o incluso también un poco por inseguridad, ¿no? Porque yo tenía claro que hasta que no sintiese que había dominado o que a fin de cuentas sí tuviese cierta experiencia o ciertas tablas dentro del mundo editorial o del mundo de la literatura, no iba a brindarle ese homenaje al ejército español. Y ahora disfruto mucho haciéndolo porque de alguna manera sirve para que la sociedad pueda conocer un poco mejor cuál es nuestro trabajo rutinario. Es un trabajo que suele ser bastante hermético, no solemos
compartir públicamente cuál es nuestro día a día de rutina, cómo solemos trabajar cuando estamos en zonas de operaciones y sin embargo, pues todo eso puede verse en mis novelas. De alguna manera también sirve para que mis lectores, pues, que yo pueda compartir con ellos pues toda la experiencia que he adquirido pues a lo largo de más de 15 años de servicio y todo ello pues edulcorado o con ese divertimento, ese misterio, ese suspense que otorga pues una trama la trama de un thriller o de asesinatos o de crímenes que vamos a encontrar en todas las novelas, ¿no? Que he escrito hasta ahora. Bueno, antes de, por si hay alguna conexión por ahí inestable, antes, fíjate, lo primero que voy a hacer hoy va a ser hacer la fotografía. Vale. Y tú, Ah, mira, yo sí tengo. Yo digo, si yo ah, no tengo aquí ah, ninguna, pero sí tengo una aquí. vale, venga, Yo soy el herrero con el cuchillo de palo. no te ya está. Bueno, Dani, yo ya el día de la presentación, ya, aunque no me había leído el libro, ya te comenté algunas cosas y ya, bueno, tú sabes que te queremos. Escribas lo que escribas, yo creo que ya estamos todos predispuestos a que nos guste porque ya conocemos tu estilo, ya conocemos cómo eres y yo creo que ya después de 3 novelas nos gusta, no un poco, nos gusta mucho. Pues os lo agradezco mucho, lo agradezco de corazón. Bueno, es, el cariño sabes que es mutuo, o sea que no hay... A ver, a mí me ha sorprendido mucho esta novela, ¿vale? Me ha sorprendido mucho porque si ya me gustaron las otras dos, aunque claro, yo me quedo con la primera siempre, quizás porque fue cuando te conocí, entonces estoy metiendo a gente, ¿sabes? Porque aquí están, se están añadiendo, van entrando aquí, no son puntuales, ¿eh? No son puntuales, pero aquí están. Entonces, quizá la primera me quedaré siempre con ella porque fue cuando te conocí. No, no quiere decir que me gusten más o menos. Me gustó mucho esa y yo creo que desde entonces cuando te seguimos, o sea que fue maravilloso empezar a leerte otra vez. En esta me has hecho buscar, me has hecho lo de las mujeres Brill, el famoso, coño, que yo digo, voy a buscar y lo miré y digo, anda, pero si está por ahí, que era, ¿cómo El se hombre llama? de hierro, ¿no? ¿El qué? El hombre de hierro, la estatuilla. No, 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 lo del códice ese, Ah, el Atlas Colestis. ese, digo, anda, mira, qué bueno. Pero bueno, para empezar un poco el debate, a mí me gustaría saber cómo llegó hasta ti esta historia de las mujeres Brill, del Pater, bueno, yo me quedo con el Pater también como personaje, me parece Ezequiel un personajazo. Y bueno, no voy a decir ni masculino o femenino de alguien, pero qué malo o mala. A Porque ver, yo, el comienzo de la novela es espectacular. Con ese yo digo, vamos a ver, Dani, te has pasado un poco que nos han matado un niño y nos han matado un niño y de qué manera no lo han matado. bueno, yo siempre cuando tenemos la oportunidad de sentarnos los escritores de novela negra en los festivales, lo que sea, siempre decimos que un buen thriller debe de comenzar, ¿no? Con el asesinato, con el crimen en las primeras páginas. Yo siempre lo he Y, dicho. y esta es cierto que diría que todavía comienza con un tinte también como de aventura, porque en ese primer capítulo en el que ese arqueólogo nazi está en el Tíbet, recuerda un poco a esas películas de Indiana Jones, ¿no? Pero si me preguntas por cómo comenzó, cómo fue el germen de esta novela, yo diría que una de las primeras ideas que tuve hace bastante tiempo fue el tener dentro de mi cabeza el escribir alguna vez sobre la figura del pater, que como tú comentas, yo diría que es una de las cosas que me está llamando la atención, ¿no? Porque yo Sí, creo que rompe con todos esos prejuicios de que el sacerdote militar, en este caso, o el cura, pues tienes una vida tranquila, sosegada o destinada a la oración y sin embargo, cuando nosotros vamos desplegados a zona de operaciones, a Irak o Afganistán, ellos vienen con nosotros, ¿no? Y tienen, como vemos en la novela, tienen formación militar, tienen adiestramiento físico y eso es algo que a mí
cuando yo entré dentro del ejército me llamó mucho la atención y estaba convencido que gran parte de la sociedad desconocía esta figura, ¿no? Por lo que sabía que tenía un protagonista bastante potente en este aspecto. Y hace varios años también tuve la suerte de coincidir con Wayne Hamilton, que es un periodista de investigación que está especializado en la presencia de la Alemania nazi en Cádiz. Entonces, claro, pues tenía pues, como ese conflicto perfecto entre esta persona religiosa, este sacerdote, y el conflicto que siempre había porque los nazis, uno de los grandes objetivos que tenían era destruir a la Iglesia Católica, era destruir el cristianismo. Y Ya, yo decía, bueno, si en mi provincia, si donde yo vivo, donde ambiento todas mis novelas, hubo una gran presencia de la Alemania nazi. Aquí tenemos una playa que se llama la playa de los alemanes, precisamente por eso. Y digo, bueno, pues tengo como los elementos perfectos pues para montar esa trama, ¿no? de este thriller, donde tenemos a un protagonista que es sacerdote militar, para también, como comentaba antes, utilizar toda mi experiencia en el ejército a lo largo de mi novela. Y por otro lado, pues tengo esa presencia de los alemanes, donde puedo utilizar también, yo diría, por primera vez en mis novelas, pues ese componente de thriller histórico o sí, curiosidades históricas, donde los lectores se lo están pasando muy bien, pues metiéndose por internet, a ver, la figura, la estatuilla, el hombre de hierro, el sí, Atlas Coelestis, las mujeres de Abril. ¿Será esto verdad? ¿Será esto mentira? El castillo de Bebelú, los rituales que hacían. Y cuando mm, los lectores ven que todo eso es verdad y que sí, no solo ha ocurrido como puede aparentar, ¿no? Este tipo de pensamiento, este tipo de filosofía tan creyente de la astrología, de ese paganismo, de esas religiones nórdicas que parece que estamos hablando de hace 1500 años, pero hace menos de 80 años de que esto era así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría si en una o dos generaciones más este tipo de filosofía, este tipo de pensamiento siguiese presente en estos grupos de extrema derecha que parece ser, por otro lado, que lamentablemente cada vez están más en auge? Y de alguna manera, pues he aprovechado todos esos elementos para montar el linaje de las estrellas. pues gracias, Dani. Gracias por Nada, por Dios. estrellas porque para mí es espectacular, la verdad. Bueno, empezamos. Rocío. Rocío que está con, voy a decirlo, Anda, mira qué bien. con la pata chula, con la pata Hola, chula. ¿así? Sí, está. Sí, Y por si Que te acaso, me he, mejore, ro- que te LGTBI, mejore me he roto el mucho. gemelo. Que yo no sabía que eso se rompía. Pues se rompe. Buah. Pues esa Sí. es la paciencia para la recuperación y que te Me mejore han dicho que mucho. se llama el síndrome de la pedrada. Yo creo que más bien el síndrome del chocazo, porque vamos, estoy para que me dé un chocazo, vamos. Para matarme estoy, vamos. Aquí estoy con A, la pierna, aunque no descan- me veis, pero aquí estoy con la pierna para arriba. a descansar y a Madre mía. recuperarse. Y además, de verdad. Y a leer, que no es lo que estoy leyendo. Ay, ay, ay. No es mal que por bien no venga. Bueno, a mí me ha encantado, porque tú sabes que yo soy de Jerez. A mí me ha gustado mucho, sobre todo porque ya era hora de. O sea, yo creo que siempre cuando evocamos Cádiz, evocamos chiricotas, y evocamos fiestas, y evocamos carnavales, y a mí me da mucho coraje. Será porque, yo qué sé, porque es que cuando alguien dice que eres de Jerez, a mí me han llegado a decir, ¿tienes caballo? No, verás, no. Ser de Jerez no implica tener caballo. O estar en una chirigota, tampoco, no me gustan los carnavales, ¿no? Y me ha gustado porque ha sido acercarme a mi Cádiz que encima este verano no puedo bajar, con lo cual me ha gustado mucho, pero lo he leído esta semana y me ha gustado mucho porque me ha acercado un poquito allí y sobre todo a una parte que desconocía absolutamente. Yo sé, sí que recordaba haber visto el edificio, haber visto las cosas desde fuera, pero desconocía totalmente esa historia y me ha gustado mucho, sobre todo cómo has enlazado una historia real, ¿no? Bueno, un edificio con un emblema tal, real, con una historia tan bien enlazada y tan truculenta, ¿no? Sobre todo porque al principio sí que es verdad que parece, o sea, la muerte es muy importante en la novela negra, como bien has dicho, ¿no? Pero al principio parece como que va lenta, pero de repente con un ritmo que te dices, hostias. Y después cuando yo vi que había un cura, dije, me encanta. Me encanta cuando hay un cura investigando. No un cura malo pederasta, que es lo que solemos leer, sino un cura que, bueno, que es un poco así como me recordaba al padre Fowler en la película, en la novela de Espía de Dios de Juan Gómez Jurado. No que digo que sea igual, pero que me gusta esa figura de cura apuesto que va, ¿no? Que investiga, ¿no? Y yo te quería preguntar, o sea, ¿cómo surge el coger esta historia y cómo surge el meter el cura? En fin, ¿cómo se te ha ocurrido? Porque sí que es verdad que va mucho en tu línea. Yo me he leído tu otro libro
Y sí que es verdad que te reconozco en la prosa, pero que me ha sorprendido que metas el cura ahí, que metas esta historia. ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, lo del sacerdote, ya te digo, lo del sacerdote nació a través de conversaciones que yo tenía con pater del ejército, que además los nombro en los agradecimientos, porque a mí desde el principio me llamó mucho la atención de esa figura, ¿no? Y yo con esta novela, esto ¿Y que qué comentan, funcionalidad, y perdona, ¿y qué funcionalidad tiene un pater en el ejército? Eso me ha dejado otorgar loca. apoyo, otorgar apoyo moral y espiritual a la tropa cuando está en zona de operaciones. Cuando estamos en zona de operaciones, a lo Vale, mejor estamos durante 4 o 6 meses fuera de casa, con la tensión de estar en un territorio, aunque el peligro no sea inminente, puede ser hostil, las condiciones de vida suelen ser bastante austeras, no se come bien, no se habla, mi niño está creciendo, está empezando a gatear y yo no lo estoy viendo. Eso genera, pues, en algunos casos, la necesidad de tener a alguien, en algunos momentos, los que encontrar ese apoyo que algunos qué pues, guay. van buscando, espiritual y moral, y en este caso es una de las figuras del pater, además, bueno, y de oficiar misa, que cuando estamos en zonas de operaciones, todo esto es voluntario, evidentemente, no estamos obligados a ir, pero todo aquel que quiera, pues los domingos o un día a la semana hay una misa y se va a la misa allí en zona de operaciones, es decir, con el mismo fusil colgado están recibiendo la Yo no lo misa. sabía. Es algo muy curioso que a mí, ya digo, es algo que cuando uno entra llama mucho la atención y por eso quise utilizarlo. Y has comentado algo, has resaltado el tema del ritmo de la novela, que me alegra mucho que lo hayas hecho porque, claro, yo venía de escribir El corazón de los ahogados. En El corazón de los ahogados meto a 10 militares en una isla para hacer pues ese pequeño guiño a la novela de 10 negritos de Agatha Christie y cometo 10 asesinatos o 9, cometo muchos crímenes. Me lo pasé muy bien escribiendo esa novela, pero es cierto que en mí nació un poco como la sensación de me había aprovechado demasiado del impacto de la sangre, del impacto del asesinato para crear esos giros narrativos en los lectores. Y yo dije, bueno, pues en la siguiente novela que escriba solo va a haber un muerto. Al final resulta que no solo hay uno, pero bueno, pero es cierto que no me valgo de esa herramienta de que cada giro, cada 3 o 4 capítulos haya una nueva muerte para seguir enganchando al lector, sino que me valgo de otras herramientas como esos descubrimientos, el ir conociendo poco a poco cómo se desarrolló la investigación, una investigación que se lleva, por un lado, por ese sacerdote, pero que por otro tenemos la vía judicial y la vía policial del juez de instrucción que lleva el caso, Lorenzo, y que también tiene su propia historia, ¿no? Que me sirve también pues para meterle ese eje a la novela de esa investigación policial, Sí, pues más con, científica, ¿no? ahí está, Más con mayor jurídica. documentación, exacto, exacto. Pero, como digo, no me valgo de esa herramienta pues, para generar esos hilos narrativos cada 4 capítulos con una muerte. Y eso está premeditado, eso está hecho así. Y me alegra que a pesar de eso, de no haberme aprovechado de esa herramienta, pues la novela pues, mantenga el ritmo y a los Sí. lectores tengan la sensación de eso, de una vez haber afrontado, como es natural en muchas novelas, esas 30 o 40 primeras páginas donde las descripciones tanto de los personajes como de las escenas pueden ser un poco más profundas, pero una vez superado eso, que el lector realmente no está parando de leer porque la gente está leyendo novelas en 2 y 3 días. Y eso es algo que a mí me hace muy feliz porque es un reflejo de que la trama está bien estructurada. Sí, realmente necesitas, quizás el primer y segundo capítulo, necesitas situarte un poco. Yo tuve que coger Google y Claro, además me gustó porque me recordaba, ¿no? Yo con ese edificio lo conozco y San Fernando lo conozco muy bien. Y yo trabajé en Cádiz durante muchos años. Entonces sí que es verdad que te hace falta los dos primeros capítulos, pero después ya va solo. Entras en la historia, claro. va solo. Así que Y me además parece hay, estupendo. hay mucha gente todavía que incluso el Panteón de Menes Ilustres ni siquiera sabía que existía, igual que Mm. me pasó con la novela anterior con la isla de Alborán. Y eso de alguna manera pues también sirve pues, precisamente para eso, para que el lector busque qué es esto, el Panteón de Menes Ilustres, y se dé cuenta que es un templo, que es un mausoleo, que allí hay incluso personas enterradas. Y eso pues yo creo que dota de mayor riqueza cuando estamos leyendo pues esos apuntes, ya sean históricos o patrimoniales, Mm. que yo creo que enriquecen la obra, ¿no? Yo creo que yo por mi parte enhorabuena, no solamente por el thriller, que yo soy muy fan de los thrillers, me parece que está muy bien elaborado y cierra perfectamente el círculo con un buen final,
sino por lo que tú dices, ¿no? Ya te digo yo que nadie de mi entorno sabe que eso existe. Y estamos 25 kilómetros. Exacto, Bueno, están exacto. ellos, yo no, yo estoy a 600, pero bueno. Pues muchísimas gracias, te dejo a mi compañero y si al final puedo te hago otra pregunta. Muy bien, gracias a ti. Estefanía, Hola Daniel, Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? muy bien, ¿y tú? ¿Cómo me Bien, gusta todo verte y bien. hablar contigo un ratito? Y a mí también, tú lo sabes, a mí también. Bueno, la novela la verdad que me ha gustado mucho porque nos han metido de lleno en ese Cádiz que claro, se nota que es tu tierra y aunque no lo conocemos solo de pasada, nos metemos de lleno en ello. En tu trabajo que nos haces ver lo que no podemos ver. Y a colación de una pregunta que te ha hecho Rocío del personaje de ese castrense que a mí la verdad me ha encantado y de lo que has dicho tú, para las personas creyentes lo entiendo, pero por ejemplo, para gente que no haya creyente, ¿qué significado tiene que haya un pater ahí? Ninguno, no hay ninguno. Es decir, es una figura más militar que realmente yo, por ejemplo, yo no soy creyente y sin embargo, yo he tenido unas conversaciones, de hecho, vamos, el protagonista de esta novela nace de todas las conversaciones que yo tenía cuando en el acuartelamiento fuera de casa comía con ellos y rebatíamos sobre ciencia, sobre la sociedad, sobre política y de hecho, yo creo que a lo largo de toda la novela se respira esa doble vertiente, ¿no? Ese cómo el sacerdote, el protagonista, en algunos momentos va a intentar explicar todo lo que está ocurriendo o va a encontrar consuelo a través de la religión, pero por otro lado tiene un pensamiento muy racional, es físico, es científico, tiene ese pensamiento donde es objetivo y esa dualidad yo creo que se respira a lo largo de toda la obra, ¿no? Para aquellos que no son creyentes, esa figura del sacerdote dentro del ejército, evidentemente, eh, la única función que puede llegar a tener es la misma que tiene conmigo, que es una persona más que está por el cuartel o una persona más que está en zona de operaciones a la cual te puedes acercar, puedes conversar e incluso le puedes contar si tienes algún problema. Pues mira, pues estoy, llevo 4 meses fuera de casa aquí desplegado y ayer me peleé con mi mujer por webcam y hay que ver, no me encuentro O bien sea, y un apoyo moral. es un apoyo más, exacto, es un apoyo más. Porque claro, es lo que ocurre, ¿no? A nadie nos puede obligar a asistir a las misas o lo que sea, simplemente es una figura más que está como un servicio que, más que ofrece el ejército. Bueno, yo creo que también bebe pues, de ese clasismo, ¿no? Que siempre sigue estando vigente dentro de los ejércitos. Pues bueno, me ha gustado mucho, como somos muchos, luego si tenemos otro ratito te pregunto más. Muy bien, Muchas gracias, maravilloso. Daniel. Muchísimas gracias. María Jesús, Buenas tardes, Daniel. Muy buenas, ¿qué Hola. tal? Hola. Mira, es mi primera novela contigo. Vale. Estoy aquí recluida en casa de mi cuñada por un tema del hombro y realmente no puedo evitar comentarlo constantemente con ella. Julia, 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 porque además mi cuñada es austriaca y tengo a mi sobrino, mi ahijado, en el ejército austriaco. Vale. Entonces, claro, yo soy, en mi familia es muy practicante religiosamente y me ha chocado muchísimo que me has unido la ciencia con la religión. O sea, era, ¿what? O sea, un cura que está buscando las explicaciones en el universo, pues, astrólogo eh, que busca más allá de las explicaciones. O sea, los diálogos que tiene mentalmente con esos fragmentos del Evangelio que encajan a la perfección, porque tú me acabas de decir que no eres creyente. ¿Cómo narices has hecho eso? Y luego, A ver, bueno. sobre todo, discúlpame, es la comparación de cómo afrontas el mundo o una muerte desde una visión religiosa y una visión que no es religiosa. O sea, me ha parecido una crítica absoluta al paro, a la violencia, o sea,
no, eres justo, o sea, no ensaltas nada al extremo, sino que me lo estás poniendo en la justa medida y sobre todo en una visión súper actual, porque hay un momento cuando él se acerca a hablar con la chica que dice, en un momento, hace unos años, me mirarían con respeto y con temor, y ahora me miran, ¡buah! Pues un tío que está aquí, que sí, que le tengo respeto, pero porque tiene más rango que yo. Yo soy un cabo y este es coronel, bueno, me hago un lío, pero el de las 8 estrellas. No sé, ha sido sorprendente y me has descubierto una Cádiz que yo desconocía, hueca por dentro, esos pasadizos. Es que cada capítulo a mí me dejabas con la boca abierta. Digo, perdón, perdón. O sea, primero con la garrapata y que sale corriendo. Luego con la muerte. Esos son los 2 capítulos. No hago spoiler. Pero luego me ibas abriendo, o sea, ibas rizando el rizo cada vez más que, o sea, yo parecía Natalia en estados de ansiedad constantes. Enhorabuena, pero ¿me puedes decir cómo has conseguido esa maestría de unir todos los problemas actuales en una visión religiosa, científica y tecnológica? Porque hablas de las redes y todo. ¿Cómo se te ha ocurrido hacer esa maravilla? Bueno, a ver, antes de todo tengo que darte las gracias por las palabras tan bonitas que me has dedicado, porque yo creo, no sé si podré llegar a imaginar lo reconfortante que es encontrar lectores o lectoras, en este caso tan generosas, y que sepan desgranar la novela con tanto detalle, que sepan valorar el trabajo que hay detrás y sobre todo que, bueno, que sean capaces pues, de decírmelo, que yo pueda escucharlo y saber que la novela ha gustado tanto, ¿no? Los Eh, fragmentos, Daniel, los fragmentos de la Biblia me has dejado loca. O sea, A yo ver, la he es que leído. es lo O que te sea, va a decir. Yo no soy creyente, pero eso no quiere decir, a mí, yo he leído la Biblia y a mí me apasionan los temas religiosos y la teología, de la misma manera que también me apasiona lo que es la física teórica, y eso me llevó hace un tiempo también a descubrir que ciencia y religión, aunque los prejuicios parecen dictaminar de que siempre han estado enfrentadas, esto no es así y que durante muchos años hay muchos sacerdotes que han hecho grandes aportaciones a la ciencia y hay grandes científicos que no eran creyentes y a lo largo de sus investigaciones han terminado convirtiéndose a una religión. En este caso, el padre del Big Bang es un sacerdote belga, es Lemaitre, y el propio Vaticano tiene su observatorio. Es decir, que no siempre han estado enfrentadas y esto es algo pues que yo quise aprovechar para explotar en mi novela. Y sobre todo, como comentaba antes, para transmitir esa dualidad, en el protagonista va un poco caminando en ambos mundos y lo más importante, lo que siempre hay en todas mis novelas y estará presente en todas las que escribe y publica, y publique, que será la crítica social. Para mí me parece el elemento más importante, no ya solo del género negro, sino que a mi modo de entender debería estar prácticamente en todos los géneros de la literatura. Yo disfruto mucho resaltando, destacando o haciendo justicia a mi manera de todo lo que veo en mi día a día con mis ojos de escritor en la sociedad. Yo ya escribía en la anterior sobre la inmigración ilegal y en esta quizá me haya centrado un poco más, pues precisamente en lo que tú comentas, ¿no? En esa polarización que hay en la sociedad con las redes sociales, en las cuales todos son extremos, no hay grises, y yo trabajo esos grises, ¿no? Yo no, un sacerdote no tiene por qué ser solo una persona que no sale de su cuarto de rezar, sino que tiene su vida. Es un hombre que está a la moda, está actualizado, tiene un patinete eléctrico, tiene un smartwatch, va a youtuber. podcast, a youtuber, va a podcast. Y a mí eso me resultaba pues mucho más real incluso que ese sacerdote estándar que ya se ha escrito mucho sobre él y del que en tantas novelas podemos encontrar, ¿no? A mí me apetecía mucho en criticar, bueno, más que criticar,
destacar o hacer que el lector se frene un poco y se pare al ver que todos los personajes de mi novela, todos sin salvar a uno, son dependientes del teléfono móvil. Y esto es algo de que yo ni siquiera me planteé en la escaleta o en el trabajo previo a escribir la novela, sino que simplemente cuando yo iba escribiendo, yo dije, bueno, ¿y el sacerdote cómo busca información? Con el móvil. Bueno, ¿y la madre cómo pide ayuda? Con el móvil. Bueno, ¿y el juez cómo? Con el móvil. Y es que estamos todos dependientes del teléfono móvil. Yo creo que es una imagen fidedigna de la realidad y no podía hacerlo de otra manera en mi novela. E incluso hasta en la investigación, esta es la tecnología que meto la brigada informática que se encuentra aquí en Madrid, de la Policía Nacional, y hasta incluso la investigación ha cambiado un poco la manera en la que tiene que tratar los equipos, de, ya sea de la víctima o del sospechoso, ¿no? Y todo eso, bueno, cuento afortunadamente con el asesoramiento de un sargento de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, que me asesora continuamente en todos los protocolos policiales, judiciales, en procedimiento de cómo es el levantamiento de un cadáver y todo eso yo creo que todavía pues le da un poco más valor a toda esa mezcla, ¿no?, que tú comentas, que es crítica social, con esa actualidad policial también, porque también hablo un poco sobre el funcionamiento de la burocracia, sobre cómo trabaja la justicia y todo eso también me sirve pues para ser más crítica, ¿no? Y para hablar más de problemas reales que están teniendo en la actualidad y yo creo que eso es fundamental en cualquier libro, en cualquier novela. No, yo es felicitarte porque además hay un trabajo de documentación brutal, pero sueltas frases o detalles básicos como el cabello largo para canalizar. Yo he tocado bastante el tema ocultismo y sé que o sea, los chamanes tienen el cabello largo, los indios tienen el cabello largo porque así conectan muchísimo mejor con la tierra, con los elementos y todo. Y es incluso la Biblia, Sansón, cuando le rapan el pelo, pierde la fuerza, o sea, y Jesucito, me has dejado loca. Deja al niño, ese niño que va a cumplir 40 años. Me he quedado así, mi cuñado se ha quedado mirando. ¿Te duele? ¿Te duele? Digo, no, lo tienes que leer. O sea, de verdad, mil gracias, porque a pesar de todo lo que me está pasando, has conseguido abstraerme, emocionarme, erizarme la piel y está tan lleno de detalles que eres todo un descubrimiento. Gracias, Pepa, gracias, Miriam, porque de verdad una auténtica gozada, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti por tus palabras, te lo digo de corazón, me has hecho muy feliz oyéndote y sabiendo que te ha gustado tanto la novela y que en un momento en el que te estás recuperando y que a lo mejor anímicamente no estás bien, haya servido pues para esa evasión que también es un elemento muy importante de la novela, que es pasarlo bien, es evadirse, es distraerse, pero si además de eso has podido disfrutar de las narrativas, de esas pequeñas frases y de todo lo que envuelve el linaje de las estrellas, te lo agradezco mucho por haberme leído con tanto cariño y ya sabes que a partir de ahora estamos en contacto para lo que Uy, necesites. sí, sí, sí. Y formas parte de mis favoritos, de verdad. Voy a Muchísimas recuperar tus gracias. libros anteriores. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, Chus, ya sabes ahora que teníamos razón cuando te decíamos que Fopi, porque nosotros es Fopi, pues Fopi le queríamos tanto, no solo porque también por cómo es él, porque él es un encanto, es un amor, pero también por lo que escribe y lo que nos transmite a la hora de leerle, ¿vale? O Sí. sea que es lo principal. Una gozada, Pepa, una Muchísimas gozada. gracias. Muchas gracias. Yoli, Dani de mis entretelas. Hombre, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, Yolanda? ¿Qué No tan pasa? bien como tú, pero no me puedo quejar. Bueno, bueno, bueno. Yo Bueno, tengo una bueno. gana horrorosa de coger las vacaciones también ya, ¿eh? Ya, bueno, eso quisiera yo, pero me parece a mí que este año Sí, no me toca, no me toca. No, invítame a Cádiz y a lo mejor me escapo. Ya tú sabes. A ver, sabes que tú y yo hemos hablado mucho de esta novela, mucho, que hemos tenido ocasión de destriparla con ganas, que hay muchas cosas que me recordaban a otras. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de las cuevas de María Moco, que yo la había conocido gracias a Jesús Cañadas,
y a las 3 muertes de Fermín Salvochea, donde aparecían, que el padre Ezequiel me recordaba un poquito al padre Quart, el de Arturo Pérez Reverte, tenía ese toque un poco, aunque el padre Quart era como más, quizá más riguroso en cuanto a en el Vaticano, era como mucho más rigorista, este es más moderno. Pero yo, si tengo que quedarme con algo, es con Natalia, con la madre del soldado muerto. Quizá porque yo soy madre. ¿Te acuerdas que lo hablamos y te dije qué bien has contado el dolor y el desgarro de esta mujer? Porque no es fácil. No, para nada. Enfrentarse a la muerte de un hijo y más en las condiciones en las que ella se enfrenta a la muerte de ese hijo es algo que no creo que se supere. Yo tengo una amiga que perdió a una hija pequeña, bueno, no así, pero por una enfermedad terrible que se le fue en menos de 6 meses y en cierto modo, cuando ves ese desgarro, a mí me sorprendía y te lo dije, el cómo había sido capaz de ponerte en el papel de esa mujer, de esa Natalia y crear un dolor tan real, porque creas un dolor real. Yo diría que el mayor obstáculo o el mayor muro con el que me di cuando empecé a escribir esta novela fue precisamente ese, ¿no? El ponerme en el pellejo, en la piel de una madre que acaba de perder a su hijo y no hacerlo ni de manera muy exagerada para que resulte poco creíble, ni que ese ímpetu por descubrir quién ha sido el culpable o la culpable de la muerte de su hijo eh, los lectores olvidasen el dolor por el que está pasando, ¿no? Y esto es algo que he tenido que trabajar y que he tenido que revisar y que he tenido que machacar muchísimo. No obstante, es cierto que, por ejemplo, yo para cuando tengo una duda sobre un protocolo policial, yo puedo llamar a mi amigo, puedo navegar por internet. Cuando tengo una duda histórica, yo puedo también navegar por internet, buscar, leer libros. Sin embargo, para los sentimientos, para este tipo de sufrimiento, es muy difícil documentarse o es muy difícil el ser capaz de transmitirlo y de plasmarlo como podría ser fielmente, ¿no? Como yo imagino que debería ser. Yo durante algunos pasajes de la novela diría que incluso lo he pasado mal. He sufrido con ella, ¿no? Esa muerte de un hijo que yo muchas veces lo explico en las presentaciones, porque claro, el hijo es un soldado y muchos pueden llevarse a la imagen, aquellos que no hayan leído la novela, que un soldado pues se lo imaginen como una persona aguerrida, adulta, pero cuando yo entré en el ejército yo tenía 18 años, yo era un niño y cuando yo veo ahora entrar a los que ingresan dentro del ejército, yo ahora ya con algunas canas más, yo veo claramente que son niños que acaban de salir de su casa. Y ese es el tipo de víctima, ¿no? Que vamos a encontrar prácticamente un niño de 18 años que ha empezado a independizarse y que a los pocos meses ha acabado brutalmente asesinado, ¿no? Ese dolor yo creo que se transpira desde los primeros capítulos, porque ya en el tercer capítulo vamos a encontrar a esa madre tirada en el parque que hay enfrente del Panteón de Marinos Ilustres, pues totalmente desgarrada, ¿no? E incluso yo he intentado trabajar como esa evolución que hay en el dolor, el primero la negación, luego la aceptación, que, bueno, que Rosa no, que toca la depresión, como el hundimiento, y todas esas fases yo he intentado que estén presentes a lo largo de la trama, y yo supongo que eso pues a lo mejor lo convierte pues en algo un poco más real o que el lector se pueda ver un poco más identificado, ¿no? Se siente, a ver, yo ya te digo, como mujer, como madre, yo no puedo concebir que a ninguno de mis hijos les pase lo más mínimo, o sea, ni un padrastro en el dedo, Claro. porque no, o sea, no. Pero sí que es cierto que haces muy real luego en su evolución, lo que tú comentabas, él incluso cuando empiezan a investigar las redes sociales de este chico, ella se aferra a todo, ella se aferra a una simple imagen, simplemente porque está ahí su hijo, o quiere conocer a una determinada persona porque conoció a su hijo. Y también como madre va a descubrir facetas de su hijo que no sabía que existían. Que eso yo creo que lo has hecho muy bien. El cómo todos tenemos una cara B, por decirlo así, de la que muy poca gente sabe. Y creo que eso, en lo que tú comentabas acerca de la crítica a las redes sociales, creo que lo has clavado. Lo has Claro, clavado. no es solo una cara B, sino que yo, por ejemplo, había ciertas cosas con 16 o con 17 años que no le contaba a mi madre o a mi padre. Hay cosas que Como no le todos. contamos, claro que no le contamos a nuestros padres. Y esa situación de cuando una madre empieza un poco a indagar
y conoce o ve cosas que no sabía de su hijo y la claridad de no conocía a mi hijo tanto como yo me pensaba, pues esos son, yo creo que son escenas que marcan la novela y yo ahora mismo tengo los vellos de punta, ¿no? Esa emoción o esa sensación, esa tristeza, ese golpe de realidad, yo lo imaginaba y lo sentía en mi propia piel y es así como he intentado transmitirlo, ¿no? En la novela. Se nota, se nota. Yo ya sabes que tus novelas conmigo le predicas a una conversa, lo digo siempre. Yo lo que escriba siempre, aunque luego te meta caña, que lo hago, No, pero si yo, vamos a ver, si yo te mando la novela para que la leas, es precisamente para que me metas toda la caña y me dé todos los palos del mundo, porque si yo ahí no, saco el látigo, ya lo sabes, que qué sentido tendría que yo enviase una novela para conocer la opinión de una lectora, de un lector al que yo considero experimentado, y me diga que todo está perfecto y todo está bien? Eso a mí no me ayuda en nada, en absoluto. no, no, ya sabes que soy muy tiquismiquis, pero yo creo que de ese primer manuscrito que a mí me llegó a cómo ha quedado, creo que has dado un salto tremendo, creo que lo has pulido muy bien, que lo has bordado y ¿qué quieres que te diga? Ya sabes que mi enhorabuena y mi cariño siempre, Muchísimas gracias, ya sabes que te estoy eternamente agradecido, Yolanda, por todo. siempre. Belén, Bueno, buenas tardes. Hola. Hola, buenas. Eh, bueno, lo primero decirte que he notado A ver, yo no soy, no tengo una experiencia así, o sea, soy un lector normal y corriente, Bueno. pero yo la primera tuya no la leí porque no estaba aquí todavía, pero la quiero leer porque todo el mundo me ha dicho que es fantástica, pero a mí me ha parecido como que a nivel escritor, o sea, mira que el anterior me gustó un montón, ¿eh? Pero porque me gustó mucho dónde lo enclavabas, lo que hacías. A mí lo de cuarto cerrado me gusta mucho, que en el fondo es lo que era, pero para mí has evolucionado, o sea, has hecho ¡buah! Y has cogido como la autopista de peaje y me ha parecido fantástico. Coincido con Chusa en lo de que la unión ciencia-religión, pero es verdad que yo tengo un amigo sacerdote, pues que aunque no va en patinete eléctrico, va en coche y se agacha a coger cosas, bueno, eso es un peligro público, eh, es muy parecido, no es astrofísico, pero es ingeniero y es, bueno, sí que es una especie de ese estilo de otros sacerdotes que hay, que no todo es lo malo, hay más cosas, ¿no? Eh, a mí me ha gustado muchísimo esos pequeños detalles que nos vas dejando caer para que no se nos olviden las cosas. Por ejemplo, el poner de repente, pues que va con una sudadera de Big Bang Theory, el sacerdote. Vale, que es un detalle a lo mejor que no es trascendental, pero ahí sigues dejando como la web o sea, cómo es este personaje. O que cuando va a ver al obispo, pues va con la camiseta de Einstein, porque ha salido corriendo y no se ha vestido. Pero no lleva una camiseta de Adidas, no, lleva una camiseta de Einstein. Todo está lleno de pequeños detalles como estos y luego me gusta mucho que nos vas dejando pequeñas perlitas para que nosotros, que luego van a hilar todo. Y a mí eso siempre me ha parecido súper, súper complicado, que luego hile bien y que no chirríe y que no quede mal. A ver, lo de Aldebarán y Tauro, bueno, fatal, porque Aldebarán es una de mis estrellas favoritas y yo soy Tauro, no nací el 20, nací el 26, pero digo, Bueno. ostras, digo, bueno, pero ya sé que eso era lo de Hilder y todo esto y que eso, por eso está ahí. Pero me gustaría sobre todo que nos contaras cómo consigues hacer estos hilos, unirlos y que no se te desvíe y chirríe, porque a mí se lo he preguntado a otros autores, es que siempre me parece dificilísimo porque al final todo encaja y encaja perfectamente. ¿Y cómo consigues que eso no se te desparrame o que se te vaya? Porque vas contando un poquito de cada personaje, pues nos vas hablando de Roberto, cómo está tal. Luego aparece pues Jesús, pin, 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 y vas y tú dices, bueno, ¿y por qué nos está contando todo esto? Pero es que al final todo esto hace, todos llegan al final del laberinto y a mí eso me parece súper complicado. Entonces me gustaría cómo te organizas, cómo lo haces o cómo lo llevas o si es innato. Sé que es Eh, una pregunta muy general, pero es que me han ido quitando todas mis no, 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 preguntas no. ya que No, tenía. no, no, pero que va, que va, que va, o sea, en absoluto. Y tampoco es fácil de responder porque en mi caso yo diría que cada una de las novelas que he escrito
han sido un reto totalmente diferente y diría incluso que las he escrito con protocolos diferentes, ¿no? Aunque estos que comentas de que la estructura esté bien hilada o que todos esos detalles que voy escondiendo en los capítulos al final tengan un porqué o tengan un sentido, yo diría que el 80% es trabajo previo a escribir la novela. Yo, por norma general, yo ahora, por ejemplo, yo no estoy escribiendo nada porque me encuentro en plena fase de promoción, pero en cuanto salga un poco de todos los compromisos, empezar a escribir. Pero empezar a escribir no es empezar la primera página del primer capítulo, sino que empezar a escribir para mí es empezar a elaborar una trama, empezar a crear personajes, y es en esa primera fase donde, una vez que tengo medianamente clara la trama, donde yo me estructuro cómo puedo ir haciendo que el lector o la lectora vaya adquiriendo la información que realmente es la relevante, es la importante, es la que va a unir todo al final, ¿no? Y es ahí donde voy soltando pues algunas perlas o algunos diamantes a lo largo de todos los capítulos. Aún así, que todo cuadre no es fácil porque a medida que vamos escribiendo, yo al menos me ha ocurrido en todas las novelas y por la experiencia que tengo, cuando tengo la oportunidad de hablar con otros escritores, es algo que ocurre. Los propios personajes van tomando vida o incluso una escena que teníamos claro o un capítulo que teníamos súper claro al principio luego no ocurre o no cuadra y a lo largo de la escritura todo eso va variando. Y es cierto que tenemos que hacer un poco encaje de bolillo, jugar con ese eje principal y que no se nos vaya demasiado, ¿no? Los personajes o que tomen vida propia o que las escenas pues tengan su coherencia. Aún así, ese proceso, el proceso yo creo que más puramente creativo, que es el de crear o el de construir, elaborar toda la trama, yo es uno de los que más disfruto y es uno con el que mejor me lo paso, sin lugar a dudas. Bueno, y quería darte las gracias también porque me ha gustado mucho encontrarme con cosas tan bonitas. A ver, el thriller para mí es mi género predilecto, o sea, luego viene la novela histórica, pero si me dejaran elegir solo uno sería el thriller. Pero me encontré con esto. Ezequiel sentía cierta comunicación con el universo cuando se encontraba con este disfraz de Dios al que los creyentes llamaban casualidad, al que los no creyentes llamaban casualidad. Bueno, pues yo que soy creyente, me parece una definición preciosa, que a unos les gustará, a otros no, pero a mí me quedé y dije, pero qué bonito, ¿no? No sé, me ha gustado mucho esa fusión que has hecho y esa otra visión que has dado también. O sea que muchísimas gracias. Y ya lo de los nazis, yo soy muy friki del tema de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que investigaron y todo. Y bueno, lo he disfrutado muchísimo. De verdad que muchas gracias, Daniel. Y por ese extra de la Feria del Libro, que me pareció fantástico. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti de corazón y me alegro que te haya gustado mucho.